Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda mesa de la primera jornada de los eventos académicos conmemorativos por el 40 aniversario del CITRU. A nombre del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli y con el respaldo de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes, les damos la más cordial bienvenida a la mesa titulada Autonomía y Resistencia en el Teatro Independiente de la Ciudad de México. Nos acompañan Julio César López, investigador del CITRU, Carlos Virgen, investigador del Instituto Mora, y Hugo Salcedo, investigador de la Universidad Iberoamericana. Y como anfitrión agradecemos la presencia y colaboración de nuestro querido amigo Luis Mario Moncada, de quien voy a leer una pequeña semblanza. Luis Mario Moncada es actor, dramaturgo e investigador mexicano. Ha recibido el Premio Nacional de la Juventud 1985 y la beca del Sistema Nacional de Creadores. Ha sido el coordinador de documentación y de investigación, así como director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, director de Teatro y Danza de la UNAM y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ha sido también director del Centro Cultural Helénico y actualmente es director artístico de la Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana. Estudió la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Ha sido actor, investigador, crítico, dramaturgo y colaborador en revistas especializadas en artes escénicas. Fue coordinador y luego director de este centro de investigación, como ya lo mencioné, de 1993 a 1997. Es autor de obras teatrales relevantes y de importancia, como Alicia detrás de la pantalla, dirigida por Alejandro Ainsley, en Exhibición y Superhéroes de la Aldea Global, Carta al Artista Adolescente, publicado por Ediciones El Milagro en 1996, basada en textos de James Joyce y Hamlet. Como investigador es autor de Alturas del Teatro en México. Ha obtenido los siguientes reconocimientos: Premio Nacional de la Juventud en el área de teatro en 1996, Premio de Revelación Masculina como actor en Los Negros Pájaros del Adiós de Oscar Liera en 1990, 2 veces ganador del concurso Dramaturgos Fin de Siglo con las obras Alicia detrás de la pantalla en 1989 y Exhibición en 1990. Pues le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Luis Mario, por estar con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, Arturo. Pues es un placer, la verdad, compartir este espacio de tiempo, sobre todo en este día que se abren las hostilidades para celebrar precisamente 40 años de investigación, que se dicen pronto, pero la verdad es que constituyen toda una trayectoria en donde el centro ha pasado por diversas etapas de trabajo, hay que decirlo, y a mí me parece que no está de más comenzar por reconocer un poco lo que ha sido esa génesis en principio y trayectoria y recorrido, digamos, a partir de diversos enfoques, de diversas estrategias precisamente para la investigación. Desde la época de Margarita Mendoza López, fundadora del centro, que puso buena parte de su acervo, y hay que decir que quizá la primera época se constituyó precisamente por crear fondos documentales, por generar las bases en las que los nuevos investigadores podían recargarse, ¿no? Podían acudir a ellas como fuentes. Entonces creo que esa fue la primera labor del centro, ¿no? Constituirse como un fondo documental confiable que fuera ampliando que fue el bagaje precisamente de la investigación y que fuera además organizando estos fondos documentales para que estuvieran en el libre y sistemático acceso, digamos, del público interesado en la investigación teatral de México. En una segunda instancia, después de organizarse estos fondos documentales, este acervo, creo que fue muy importante la labor historiográfica, ¿no? Empezar a hacer un recorrido por las diversas etapas históricas del teatro mexicano y tratar de ir generando precisamente
esa investigación que fuera soporte para entrar después a terrenos más específicos en el estudio, ¿no? Estas bases generales de la investigación historiográfica, creo que el CITRU cumplió en una etapa importante de su trabajo con esta línea. Y finalmente, creo, aunque ya hay ramificaciones muchísimo más abundantes, ¿no? Habría que decir que la línea que relaciona teatro con investigación creo que ha sido fundamental en las últimas décadas, ¿no? En donde ya más allá de los fondos documentales, más allá de la visión historiográfica, el CITRU ha empezado eh, a ser un interlocutor directo, digamos, de la realización escénica contemporánea, ¿no? Curiosamente, ahora que arribamos tanto a esto que Jorge Dubati ha planteado con la idea del artista investigador, bueno, justamente el CITRU ha sido un interlocutor muy cercano en esos últimos tiempos de esta forma de acercarse al teatro, no solo con la época de las bitácoras de teatro que se metía precisamente en las tripas del proceso de realización de una obra, sino con los desmontajes también, ¿no? Y los distintos procesos de interlocución que han llevado a cabo con artistas escénicos, ¿no? Entonces, me parece que ahí se va configurando precisamente la interlocución directa del CITRU con el teatro ya actual, ¿no? Y precisamente ahí es donde entra temáticamente esta mesa y se vuelve como una de esas aristas, precisamente una de las líneas de investigación. Tenemos ahora como, como tema de conversación este volumen, ¿no? que han preparado Carlos Domínguez Virgen por parte del Instituto Mora y Julio César López Cabrera por parte del CITRU, ¿no? Que lleva por título Autonomía y Resistencia en el siglo XXI, Voces del Teatro Independiente en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí tiene su primer punto controversial o paradójico, podríamos decir, porque desde el propio título están poniendo entre paréntesis el término independiente, ¿no? ¿Qué significa esto? Creo que ahí nos están advirtiendo de primera instancia de uno de los aspectos que este libro o esta línea de investigación, yo diría, más que un libro, ¿no? Más que un documento, lo que se está anunciando aquí es la apertura de un campo de investigación que es vastísimo y que a pesar de la abundancia que nos presenta en este volumen, un volumen de más de 400 páginas, se nos presenta como una primera aproximación a un campo de estudio que en realidad abarcará a decenas y decenas de artistas. En este sentido, y antes de empezar a presentar a quienes nos acompañan y quienes van a desglosar más directamente este volumen, sí me gustaría señalar dos antecedentes importantes, ¿no? Por un lado, uno mexicano, ¿no? Que es el que constituyó la línea de trabajo de Armando Partida durante buena parte de los años 90, ¿no? Esta de Se Buscan Dramaturgos, en donde él hace un corte selectivo trata de abarcar ahí el universo de los autores dramáticos surgidos en ese periodo y hacer un primer corte temporal que se va convirtiendo precisamente en una base de investigación para futuros estudiosos que estén interesados en ver el fenómeno del teatro desde el punto de vista de la dramaturgia en un periodo muy, muy determinado, ¿no? Otro referente que de carácter internacional, ¿no? Es aquel que Jorge Dubati precisamente plantea cuando publica en 3 volúmenes El Nuevo Teatro de Buenos Aires en la postdictadura y donde hace un corte muy específico porque él habla del periodo 1983, que es el de término de la dictadura en Argentina, y el de el 2001, digamos, arribando a un nuevo siglo, ¿no? Y donde hace un corte precisamente de todas las aportaciones surgidas en ese periodo bajo la denominación de micropoéticas, ¿no? Me parece que un corte
en ese sentido era muy importante hacer en México, que nos lo debía el CITRO y nos lo debían quizá los investigadores en general, ¿no? Crear esas bases documentales y testimoniales que nos permitan conocer precisamente el universo de los creadores de teatro en México, y eso es lo que se está proponiendo este libro, que forma parte precisamente de una línea de investigación llamado Voces del Teatro Independiente, que tiene un corte de 1988 al 2018, ¿no? Y entonces ahí tenemos 30 años de este corte de investigación, ¿no? Que nos resulta muy claro, ¿no? Si consideramos 1988 como el periodo quizá de la ruptura del sistema, ¿no? La caída del sistema, y que genera precisamente dentro de ese caos, ¿no? Una nueva realidad, ¿no? Además de que hay otras como la creación de Conaculta y el FONCA, que tiene una incidencia directa, digamos, en las formas de producción en México, y 2018, donde podríamos arribar que estamos entrando en una nueva realidad, ¿no? Pero más allá de abordar estos aspectos, que simplemente los pongo como marcos referenciales, ¿no? Me parece que hay que eran necesarios como para contextualizar la obra de la que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Y que ha implicado pues un importante esfuerzo de organización, de selección, de definición metodológica, ¿no? Y de que de eso vamos a hablar en este momento, ¿no? Pero bueno, para tener un primer acercamiento precisamente a esta obra, a esta metodología, a este fenómeno del teatro en México en un periodo determinado, me gustaría pedirle a Hugo Salcedo, que es nuestro invitado precisamente para hablar desde fuera de este trabajo, que nos ofrezca unas palabras precisamente, ¿no? Voy a decir una breve semblanza, ¿no? Hugo Salcedo, un dramaturgo e investigador conocido por todos ustedes, ¿no? Que nació en Ciudad Guzmán en 1964, él es dramaturgo, él es, bueno, es con estudios letras en Guadalajara, y es doctor en filología por la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Ganador en sus inicios en 3 ocasiones del concurso Punto de Partida, que era precisamente para autores jóvenes, ¿no? Y digamos, aquel premio que lo encumbra, que es el premio Tirso de Molina, por El viaje de los cantores, si no me equivoco, en 1987, y es asimismo autor de una obra muy vasta, ¿no? Que le ha redituado muchísimos premios, y que lo ha colocado como uno de los dramaturgos señeros de nuestra creación actual, pero al mismo tiempo es un investigador y docente actualmente por parte de la Universidad Iberoamericana, si no me equivoco, ¿no? Y que, bueno, ahí tiene una obra de análisis del teatro mexicano que creo que es muy importante de consultar. Y bueno, sin más, te pediría, Hugo, si quieres compartirnos tus puntos de vista. Muchísimas gracias, Luis Mario. Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por tus amables palabras. Y quisiera sumarme en principio a esta felicitación al CITRU, a esta felicitación de 40 aniversario. Gratitud a la institución, pues que se ha convertido en el referente nacional e internacional de su calidad documental y de investigación en el ámbito del teatro. Hemos abrevado de las investigaciones del CITRU de manera constante y continuada, y esto se convierte pues en un referente que felizmente nos convoca. Quiero agradecer, por supuesto, al maestro Arturo Díaz Sandoval, director actual del CITRU, a las investigadoras e investigadores adscritos que han estado en este espacio produciendo esta labor investigativa, y también a aquellos y aquellas que han transitado por este lugar tan emblemático y de alta calidad. Quiero saludar también a mis colegas, a mis compañeros de este proyecto de investigación, y a quienes integramos el Seminario Interdisciplinario de Representaciones Contemporáneas, al CIRECOM, por supuesto a Carlos Domínguez, que está aquí presente. Gracias, Carlos, también por considerarme ser parte de esta aventura, a Julio César,
y también, por supuesto, a Rosario y Raúl que están por ahí en las pantallitas. Quiero también hacer referencia y saludarles de manera virtual desde el espacio del Departamento de Letras en la Ibero Ciudad de México, en Santa Fe, porque tenemos, digamos, un proyecto, un trabajo de colaboración entre amistades, pero también avalada mediante convenios interinstitucionales y han sido muy fructíferos. Valga solamente como referencia que el año pasado, en 2020, entre otras cosas, tuvimos la oportunidad de publicar junto con el CITRU dos importantes volúmenes que están apenas saliendo, que están ahora ya en circulación. Uno de ellos, Escrituras Múltiples de la Escena Teatral Latinoamericana, que coordinó nuestro académico emérito, el doctor José Ramón Alcántara y el doctor Jorge Yangali. Y también apareció este otro volumen, Shakespeare y otros clásicos contemporáneos, una mirada shakespeariana al teatro mexicano actual, bajo la coordinación del doctor Alcántara y también mía. El año pasado, para cerrar el año, sobre el mes de noviembre, en coordinación también, por supuesto, con el CITRU, se realizó la cátedra de investigación y se entregó la medalla de reconocimiento a la alta investigación en materia teatral latinoamericana a la doctora Lola Proaño. Es decir, que hay pues una agenda de trabajo que no descansa. Quiero mencionar que para este año 2021 ya hemos lanzado conjuntamente la convocatoria para participar en el 9º Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano, que en esta ocasión decidimos enfocarlo a reflexionar acerca del contacto y contagio que se pretende que transite desde la destrucción de Tenochtitlan y a lo que denominamos la era post-COVID. Como ustedes saben, la convocatoria está abierta y cierra hasta el 30 de este mes. Y así que hay oportunidad pues de que se puedan además sumar. Y bueno, finalmente también tenemos la realización de la Cátedra de Investigación Rodolfo Sigli 2021, que será llevado a cabo en noviembre con un seminario especializado y también la entrega de esta presea a una persona de destacada trayectoria internacional en el ámbito de la investigación de las artes que nos competen. Así que yo quiero realmente agradecer este espacio, agradecer siempre al CITRU porque es uno de nuestros aliados más estratégicos y con el que compartimos voluntades y compartimos amistades. Ahora bien, dicho esto, pues yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver y que se derivan de este importantísimo proyecto Voces del Teatro Independiente y que yo quisiera llevarlo al terreno de la derivación de ciertamente un volumen que ronda las 400 cuartillas, las 400 páginas, un volumen tan solo por la magnitud muy ambicioso, más aún todavía por la calidad, por la metodología y la selección de materiales que tanto Julio César como Carlos han puesto a disposición y que yo sumado en un segundo momento a este proyecto me permití revisar y retomar estos materiales para la construcción de un trabajo de investigación. Y es pues entonces, en principio, considerar que las entrevistas no solamente han quedado ahí como importantísimos testimonios, testimonios de vida, testimonios de labor, de trabajo, sino también como una piedra y simiente para posteriores aventuras investigativas. El trabajo que yo estoy realizando dentro de esta derivación tiene un título que más o menos gira en torno a representaciones de la violencia en algunas creaciones escénicas de perfil independiente, como ya lo mencionaba el proyecto y lo menciona Luis Mario. En mi caso, bajo una perspectiva queer, que es uno de los temas en los que he estado trabajando de manera más reciente. Bueno, quiero compartirles que en la elaboración de esta investigación
relativa a algunas representaciones de la violencia en creaciones escénicas de perfil independiente, yo partí del hecho lamentable de que la expansión de la violencia en este país, como sabemos, ha abarcado todas las esferas del ámbito social, y esto considero que incide en creadoras y creadores escénicos que han realizado una serie de aportaciones en donde se ponen en crisis sistemas institucionales de represión y de control. Para ello se han valido de la construcción de espectáculos de muy atinada experimentación y, por supuesto, de alta calidad escénica en lo que ellos han estado realizando. Y para corroborar este dicho, yo tomé algunas de las entrevistas que decía están consensadas, están contenidas en este volumen, entre ellos César Enríquez, Pepe Romero, Mirna Moguel, pero también quise considerar a otros personajes, a otros creadores de Extra Radio, que han hecho una labor que rompe el carácter, digamos, local o regional, y que también, por supuesto, los hemos podido ver en la Ciudad de México, como es el caso de Felipe Osornio, Leche de Virgen Trimegisto, y del propio Lucas Avendaño. De algunas de ellas, se cuenta también con apuntes. Sumé a este proceso de revisión de entrevistas, apuntes que yo mismo tomé a partir de seminarios y conversatorios muy recientes, y específicamente del año pasado, el 2020, que fueron transmitidos por la internet durante la época del más duro confinamiento. Ahora bien, quisiera comentarles que para la construcción de mi marco teórico de abordaje, consideré en principio como punto de partida algunas ideas de Foucault para denotar el asunto de opresión y vigilancia recaída sobre los cuerpos, y también de Judith Butler en el sentido de la performatividad de género. Aunado a ello, me vi en la necesidad de sumar, cuando lo consideré necesario, digamos, para redondear las ideas que me interesaban, tuve en cuenta otras aportaciones importantes de Josefina Alcázar, de Javier Sáenz, de Cejo Carrascosa y de nuestro querido Antonio Prieto, para dar la pauta de análisis performativo y espectacular, y mencionar en la medida de lo posible estrategias de desencubrimiento, y también, como lo decía dentro del enfoque de mi investigación particular, llevarlo hacia la práctica erótica disidente. Bueno, finalmente, como resultado, considero que de la producción y del mercado de trabajo escénico en México, no soslayé la oportunidad de anunciar, digamos, precisamente esta noción de independencia en el ámbito artístico, y en este punto yo me planteo algunas preguntas, algunas no resueltas cabalmente, no resueltas del todo, pero que de alguna forma intentan articular el trabajo en desarrollo que estoy llevando a cabo. A mí me parece importante plantearme, por ejemplo, estas 2 o 3 preguntas que van en ese sentido. ¿Puede realmente hablarse de trabajo independiente para la producción actual de espectáculos en este país? Y si es así, ¿en qué consistiría esa distancia de las instituciones o de los productores privados? Quizá la intervención que venga enseguida por parte de Julio o de Carlos pueden ayudar, porque ellos son quienes han estado trabajando mucho más inmersos en esta cuestión de reflexión. También yo me he estado preguntando que en el ámbito de lo que denominamos independiente, a veces entrecomillado, a veces sin las comillas, habría también que revisar la carga de esas comillas o la carga de esos paréntesis, cuáles son sus formas de resistencia, y en todo caso, si sería más conveniente nombrar a esas producciones como autónomas
o autogestivas. Y digamos que ese es un marco de preguntas, pues, en las que yo he estado barajando los materiales y tratando, pues, de construir estas circunstancias. Como una introducción dentro de este trabajo, quiero comentarles, quiero exponerles que he tenido en cuenta lo que resulta evidente y lo que ha estado todavía más desvelado con el evento pandémico y que tiene que ver con las condiciones de pobreza, el hacinamiento, la violencia, falta de oportunidades, carencias para llevar una vida digna, las violencias, los abusos y sobre todo, en el caso particular que me estoy proponiendo, tener en cuenta discriminaciones de diversa índole e intensidad por cuestiones de práctica sexual. Bueno, pues teniendo en cuenta este panorama, me encuentro con que creadoras, creadores escénicos han utilizado estrategias del teatro, ya no, claro, no solamente como literatura dramática, sino también, por supuesto, como espectáculo escénico e incluso con las estrategias propias de la performance para elaborar y presentar una suerte de manifestaciones estéticas que van a apuntalar de alguna u otra medida, de alguna u otra manera, en estas desigualdades. Quizá entonces me atrevo a pensar que será por su carácter de demarcación ante la esfera más institucional que estos productos escénicos de alto calibre, de alto voltaje, enfrentan y exponen sin cortapisa una suerte de golpeteo constante de la violencia desde sus orígenes, sus presencias y también intermitencias. Ahora bien, para tomar como un punto de partida, digamos, más o menos sólido y teniendo en cuenta lo que les comentaba, que se utilizaba la violencia de género contra grupos minoritarios por cuestiones de orientación, práctica o deseo, se enfoca de manera lógica, pues, en nuestro contexto mexicano más reciente. Y en ese sentido, preferí el uso, y lo utilizo de esa manera, preferí el uso del término queer con C de coco, que no la voz inglesa queer con Q de queso, por considerar de esta manera la posibilidad de cierta emancipación cultural que corresponda mejor a los patrones latinoamericanos o al menos pues acordes al uso de la lengua en español y que otorga de esta manera un lugar en el mirador epistémico descolocado de la enunciación crítica dominante y motivado por apoyar el carácter identitario acorde a nuestra realidad. Sayak Valencia ya ha abundado un tanto sobre ello y retomo pues esta idea de, digamos, una suerte de metodología situada, ¿no? Desde nuestro contexto, desde nuestro espacio. Ahora bien, habría que tener en cuenta, considero, que en el ejercicio y la ostentación del poder, y parafraseando a Foucault, uno de mis, digamos, de mis vectores de este trabajo, pues no es ocupación única del Estado en el sentido de la gobernanza ejercida sobre los ciudadanos mediante la instauración de leyes cuyo castigo se habrá de presentar a partir del quebrantamiento obligatorio. En ese sentido, el poder se expresa también entre personas o grupos mismos de las personas divergentes. Hay relaciones de poder prácticamente en todas las esferas de la sociedad, como sabemos, pues desde la universidad hasta la familia en común, desde la organización jerarquizada del cuartel militar hasta en una consulta médica, y estas son las palabras del propio Foucault. Y pues la intención es transitar por allí con ese paraguas conceptual y considerar pues que poder y deseo se encuentran en unos puntos más extremos de una misma cuerda, ¿no? Son como polos de tensión y distensión
que se van a estar mostrando de manera constante. Abundaría Foucault, si me lo permiten también mencionarlo, que la razón del poder está en la misión de imponer, prohibir, impedir, controlar, etcétera, cuyos efectos se aprecian en los resultantes fenómenos de exclusión, de obliteración, ocultación, etcétera. Entonces, quisiera pues dejarlo allí para no abusar de sus tiempos, considerando pues que en un principio diría, quiero reconocer el trabajo previo que ya habían hecho mis colegas, un trabajo muy arduo, como ustedes lo van a considerar, lo considerarán llegado el momento, y que a partir de ahí se establece una suerte de decantación, de derivación, y que me permite a mí, pues, de alguna manera, hacer una suerte de inmersión dentro de la obra de los personajes, de los creadores, las creadoras que ya les comentaba, Mirna Moguel, César Enríquez, Pepe Romero y demás, que no hubiese sido posible si no se partiera pues de ese constructo contextual y de alta calado que hicieron Julio y que por supuesto apoya Carlos Domínguez. Hasta aquí mi intervención, Luis Mario, muchas gracias. Gracias a ti, Hugo, y bueno, espero que podamos tener una segunda ronda donde nos amplíes algunos aspectos, pero de entrada lo que planteas a mí me parece muy interesante precisamente por cómo cierras, ¿no? En el sentido de que son las aplicaciones, derivaciones o inmersiones que se hacen a partir precisamente de un trabajo marco, que es el que nos están proponiendo Carlos y Julio César, en donde ya uno puede ir seleccionando o aterrizando precisamente en fenómenos particulares, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer un trabajo de esta naturaleza. Sin embargo, me gustaría ir un par de pasos atrás, precisamente para hablar de las generalidades del volumen. Hay que decir, como ya lo había dicho en un principio, ¿no? La línea de trabajo que se plantea como general para este trabajo, para este proyecto, es la que nos marca temporalmente el periodo 1988-2018. De entrada tenemos una definición muy precisa, que además es un tiempo político con características muy determinadas que permitirían precisamente abrir el diálogo sobre la posibilidad de la creación a partir de los fenómenos sociales que ahí mismo se generan, ¿no? Sin embargo, el libro en su precisión en términos temporales, ¿no? Abre un campo problemático porque está circunscribiéndose al campo del teatro independiente. Y ahí nos lleva precisamente y en primer término a preguntarnos qué estamos entendiendo por teatro independiente, ¿no? Y aquí tanto Julio César como Carlos ejercitan alguna explicación, ¿no? Que a mí me gustaría que abordaran en un momento. Solo antes de eso, lo que me gustaría decir, algunas de las características para el público que no conoce este volumen, ¿no? Que a partir precisamente de esa definición temporal, de esa definición temática, se han estado estableciendo 6, o más bien son 7 segmentos o 7 capítulos generales, ¿no? Que están de alguna manera agrupando a algunos de los artistas seleccionados para hacer este corte, ¿no? Que insistimos, pues obviamente que abarca a muchos más, ¿no? Pero que en un primer corte, bueno, nos está ofreciendo a estos artistas. En primer lugar tenemos aquellos que se definirían por su compromiso social, dentro de los que se incluyen a William Sayago, a Raúl Bretón y a David Salmon, ¿no? En una segunda instancia es la voz de los foros independientes, ¿no? Donde se toma testimonio, 3 testimonios, uno es de Margarita Hernández, del Taller de la Comunidad, otro es de Wilfrido Momox, del Foro de la Comedia, y por último, Boris Schoeman y su experiencia con la capilla. En tercera instancia, tenemos las voces del
aquí denominados teatro independiente y vasos comunicantes, ¿no? En donde de alguna manera nos está hablando de experiencias particulares, desde fenómenos estilísticos muy definidos, que son Artús Chávez, César Enríquez y Juan Carlos Cuéllar. Un cuarto capítulo nos habla de nuevas teatralidades y aquí se incluyen a Mirna Moguel, Damián Cervantes y Guillermo Navarro. El capítulo 5 habla de dispositivos y espacios no convencionales y aquí se incluyen testimonios de Héctor Borges, de Teatro Ojo, y Ángel Hernández. Un sexto capítulo dedicado a nuevas dramaturgias que incluye a Conchi León y a Martín López Brí. Y por último, esto que denominan la vieja escuela y su inserción en los nuevos tiempos, ¿no? Artistas herederos de alguna manera de tradiciones anteriores, en donde se incluye a Ana Luisa Alfaro y Mario Ficacci, ¿no? Este es el mapa que nos está ofreciendo en esta primera entrega, este proyecto, y que se van distribuyendo a partir de conceptualizaciones muy concretas. Ahora bien, a mí lo que me gustaría plantearles, Carlos y Julio César, es esta definición, insisto yo, problemática del término independiente, ¿no? Para la cual Julio César ha escrito en un estudio introductorio, ¿no? Que es posterior al de Carlos, que habla de más bien de las metodologías, ¿no? Establece de alguna manera la herencia de la que venimos desde el surgimiento del teatro independiente en los años 70, ¿no? Y ahí entendemos qué es lo que hace el teatro independiente. Rompe de alguna manera la dicotomía que existía antes entre teatro privado y teatro institucional o público, ¿no? Y entra esta tercer vertiente que algunos llaman teatro de grupo, otros tercer teatro, otros teatro político, etcétera, ¿no? Hay distintas definiciones para abarcarlos, ¿no? Julio César habla muy detalladamente de eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que a partir del corte, que es 1988, entramos a una realidad distinta. Y yo tengo ahí una hipótesis muy particular, ¿no? Que me gustaría compartírselas rápidamente, que es que en realidad lo que no hemos dicho es que el teatro independiente le ganó al teatro institucional, ¿no? Es decir, el teatro público institucional perdió su guía, ¿no? Y se convirtió en un administrador de proyectos independientes que alimentan el proyecto institucional, pero el proyecto institucional en realidad es un proyecto carente de visión, carente de proyecto en sí mismo, y se ha convertido en un administrador de recursos precisamente para las voces que surgen de manera autónoma, ¿no? Un factor que aquí ha sido importante también es, y que señala Julio César en un momento dado, es el surgimiento de las escuelas a lo largo del país a partir de los años 80, ¿no? Que a las tradicionales licenciaturas que existían se adicionaron algunas decenas de escuelas que de alguna manera ampliaron el campo y que en vez de hablar de una herencia directa del teatro independiente, nos habla de una nueva trinchera desde la que surgen nuevos creadores, ¿no? Entonces, a partir de fines de los 80, en realidad lo que tenemos es que el Estado renuncia a un proyecto propio y pone en manos de los artistas el dotar de sentido al Teatro Nacional a partir de los recursos que el propio teatro, el propio Estado proporciona, ¿no? Entonces, estamos hablando de la desideologización, de alguna manera, del proyecto teatral a partir del 88, ¿no? Entonces, ante ese fenómeno, ¿por qué seguir llamando independiente? ¿O cuáles son las características desde su punto de vista permiten hablar de un teatro independiente en la Ciudad de México? No sé si Julio César quisieras tomar la palabra en este momento y Carlos, me gustaría después hacerte alguna formulación al respecto. Creo que estamos teniendo algún problema para escucharte. Se escucha muy lejos. No sé si es cosa de acercarte o... creo que no. A ver, necesitamos que sigas hablando para poder saber. Es que tienes cerrado el micrófono del celular, Julio César.
¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Digo, con un pequeño vicio, pero... En primer lugar, quisiera señalar mi gusto por estar en este conversatorio, donde se están celebrando los 40 años del CITRU. Y dentro de ese gusto, que tú estés moderando esta mesa, porque Gracias. tú fuiste parte de la comunidad del CITRU como director. Y bueno, además, por otra parte, también me da gusto la acuciosidad con la que leíste el trabajo. Lo que yo puedo contestar sobre este asunto del teatro independiente es que en realidad hay variantes, ¿no? O sea, depende desde dónde se le vea. Yo creo que el trabajo, si tiene un gran mérito, es el de tratar de ver que el teatro independiente hoy para su estudio requiere de nuevas metodologías, que ya no puede ser estudiado bajo los viejos modelos. Y en ese sentido, podríamos ver a través de la historia del teatro independiente, tanto a nivel de las diferentes latitudes como a nivel del teatro mexicano, que en realidad lo que se llama teatro independiente, como, o sea, podemos conservar ese término si lo vemos desde el modo de producción. Y en ese modo de producción, aún ahí hay variantes. Tú lo acabas de mencionar ahorita. En los 80 había la etiqueta de teatro independiente, había la etiqueta de tercer teatro y teatro de grupo. E incluso teatro de grupo abarcaba muchas teatralidades, ¿sí? Hay una serie de factores, sin embargo, que creo que nos permiten agrupar o seguir visualizando como teatro independiente. ¿Qué es lo independiente desde mi punto de vista? Bueno, pues es lo que no pueden llevar a cabo empresas porque no lo persiguen como objetivo esencias del teatro independiente, como es el convivio, como es el convivio en un doble término, de convivencia y de unión con el espectador. Aparte, vamos a ver que los grupos independientes nacen por lo regular semi-marginales o marginales. Y dentro de esto, yo creo que en la actualidad sí se puede seguir viendo estas características en los grupos independientes. Sin embargo, sus objetivos han cambiado. Por ejemplo, en los años 60, 70, cuando nace el CLETA, pues era un teatro de más confrontación, que su objetivo principal era incidir socialmente desde un punto de vista político. En los años 80 hay otro movimiento de teatro independiente del cual ya hablé, que bueno, estaba el teatro independiente, lo podríamos llamar teatro independiente, que enarbolaba sobre todo Contigo América. Está el tercer teatro, que son grupos de experimentación principalmente, y está el teatro de grupo. Yo me aboqué
a estudiar el teatro independiente en términos políticos en los 70, porque era el más invisible. Y sin embargo, a mí me parecía que tenía cierta importancia. Ya con el tiempo descubrí que había más importancia de lo que se creía, ¿sí? De tal manera que tú acabas de hablar de qué sucede con el asunto del teatro institucional a partir del 88. Si perdió dirección el proyecto de teatro institucional. Yo te plantearía que habría que buscar ciertos rasgos o ciertas raíces desde los 70, cuando surge Cleta, ¿sí? Vamos a ver cómo aparece, o sea, cómo después de Cleta, en las instituciones culturales oficiales, muchos artistas que participaron en ese movimiento van a empezar a ocupar cargos públicos. Y a partir de ahí, efectivamente, el teatro va a tomar nuevas direcciones y va a empezar a haber incluso un movimiento híbrido, ¿sí? Porque ya no solo se plantea el asunto del teatro institucional como algo que represente lo que el Estado quiere representar como lo nacional o lo mejor del teatro nacional. Luego, para 1988, creo que la importancia de la creación de Conaculta, del FONCA, tiene que ver, por un lado, con el fraude electoral que hay y que los artistas, pues siempre se habían caracterizado por ser de izquierda. Hay una tradición muy fuerte en México porque los artistas independientes se etiquetan como, o les gusta el movimiento político de izquierda, o sea, su disidencia, sus resistencias los acercan más hacia allá. Sin embargo, se va a dar un rejuego tan interesante, que efectivamente lo que señalaba ahorita Hugo, es cierto. O sea, ahorita hay o sea, nosotros mismos por eso no nos propusimos un trabajo exhaustivo, de análisis exhaustivo, sino un acercamiento como un primer trabajo al análisis del teatro independiente. Y vamos a ver a través de las entrevistas cómo incluso el asunto de independiente tiene diferentes variantes entre los entrevistados. Hay quienes sí se asumen como independientes, hay otros que ya no les gusta el asunto de independientes, hay otros que hablan de ser híbridos, hay otros que hablan de ser autónomos. Y efectivamente ese paraguas de independiente hay que ver incluso si es posible englobarlo en otro constructo. Ahora, este asunto del teatro independiente, si bien es cierto, tiene que ver con el modo de producción, también tiene un peso muy, muy grande con el movimiento que se generó en Sudamérica y que, bueno, no solamente era un asunto de generar un teatro que no tuviera subsidios institucionales, que no tuviera subsidios con empresas ¿cómo se llama? Privadas, ¿sí? Sino además tenía que ver mucho con una relación con comunidades sociales y también con una visión política. Sin embargo,
a pesar de que en estos momentos el teatro independiente sigue manteniendo esas características, ya no son, o ya no se pueden identificar de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Lo que nosotros observamos, y creo que lo permite observar las entrevistas, la manera organizada en términos temáticos que se hizo, es que hay una gran variedad de teatralidades, y que el término independiente se puede ver desde distintos enfoques, pero también tiene que ver con un rejuego que se dio tanto, por ejemplo, el asunto de que hoy existan instituciones oficiales que traten de regular los apoyos, ¿sí? Pasamos de un modelo discrecional a un modelo que el doctor Tomás Egea le llama liberador, ¿sí? Y no liberador porque liberen y fomente la democracia, sino todo lo contrario, sino porque trata de ser una válvula de escape frente al descontento o una manera de atraer. Bueno, hay ganancias, el Estado trata de tener ganancias simbólicas a través de esas formas. Afortunadamente, pues esto ha complejizado el campo teatral, en general el campo artístico, pero en el campo teatral, pues hemos visto y también se puede ver en el libro cómo los artistas o los teatreros, porque así les gusta más a los independientes, han entendido o han percibido ese rejuego que ha permitido que el teatro independiente en estos momentos, yo creo que tiene sobre todo como características que hay movilidad en términos de poder pasar de un circuito a otro circuito. O sea, vemos gente del teatro independiente que luego está en el circuito comercial o que luego está en el circuito institucional. Y sin embargo, ellos se siguen percibiendo como independientes, porque saben que a pesar de que tocan por ciertos momentos esos circuitos, su actividad central depende de ellos mismos, y sobre todo porque no están dispuestos en su gran mayoría a vender sus resistencias. Por otro lado, hay un gran intercambio también en este momento en el teatro independiente. O sea, vemos incluso teatreros que pertenecen o que desarrollan un tipo de teatralidad, y sin embargo, en sus experimentaciones, en sus necesidades, luego los vemos desarrollando otras teatralidades, ya sea por iniciativa propia o en términos de colaboración con otros teatreros. Esa es otra característica. Otra característica es que se ha vuelto fronterizo el teatro independiente, ¿sí? Se ha vuelto fronterizo en términos de su producción, ¿sí? O sea, a diferencia de los años 70, de los años 80, que se tenía muy establecido cuáles eran sus espacios y cómo sus modos de producción, hoy hay una gran variante, ¿sí? Una gran variante que también, al igual que el intercambio, ¿no? O sea, pues a veces no permite visualizar con claridad dónde están, porque son hilos muy delgados. Por otro lado, bueno, está lo liminal, ¿no? O sea, esto que de alguna manera en sus exploraciones
efectivamente a veces o sea, las exploraciones independientes ahora muchas veces tratan de experimentar con los lenguajes artísticos o otras veces incidir en lo social, pero de una manera mucho más moderada, ¿sí? Que en los años 70 o que en los años 80 o de otra manera, porque hoy sí hay una postura en lo social, en lo político, pero ya no se trata de confrontaciones, sino en la mayoría más bien de lo que se trata son de exploraciones de corresponsabilidades, ¿sí? De análisis de fenómenos en sus complejidades. Y por otro lado, hay complementariedad, ¿sí? Como otra característica del teatro independiente actual. ¿Por qué se dice que complementariedad? Pues bueno, nos damos cuenta que las propias becas, los propios, lo que logran para su formación los teatreros, hoy hay una gran preocupación, no solamente por un desarrollo individual, sino incluso eso les permite abrir su abanico de no depender totalmente de la escena o que sus entradas sean de la escena, sino los cursos, o sea, las invitaciones, ¿sí? Y todo eso es dependiendo de cómo cada uno de ellos han logrado una formación que va mucho más allá tanto de las escuelas oficiales como de lo que ofrece el país cuando tienen posibilidad de acceder a una formación extracurricular, por llamarle de alguna manera, y la traen, y ahí se da un intercambio que desde mi punto de vista ha fortalecido el teatro independiente. Ahora, si me permites un momento, Julio César, porque me gustaría volver a esto, pero creo que has ofrecido un panorama general con todas sus variables que creo que está muy rico como para sentar esa base, pero me gustaría abrir el campo también al comentario de Carlos y ahorita volvemos con este tema. Claro. Que tiene que ver precisamente, tú has señalado algunas de las variables que históricamente, digamos, el teatro independiente está desarrollando en los últimos tiempos, tanto a nivel de nuevas teatralidades, tanto a nivel de resistencia, ¿no? Aunque ahí cabe preguntarse resistencia a qué, ¿no? Frente a un Estado que ha renunciado a la definición ideológica del arte, ¿no? O a lo mejor en esa renuncia en realidad hay una definición subyacente, pero en fin, más allá de eso, Carlos, digo, por un lado, como coautor de este volumen, en primera instancia, a mí me gustaría saber un poquito, bueno, cómo está el esquema de colaboración entre el Instituto Mora y el CITRU, por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que tú has sido fundamental, sobre todo para dar un soporte conceptual al trabajo, ¿no? Tratar de definir cuáles son los criterios que agrupan precisamente a los distintos agentes que están en torno a este libro, ¿no? Y por otro lado, pues también una ¿no? Al fenómeno del teatro independiente. Tú hablas de, no solo en esta definición metodológica, hablas de un triángulo analítico que abarca la ética, la estética y la política, ¿no? Entonces, no sé si podrías abundar un poquito sobre estos temas y obviamente sobre tu interés personal e institucional al abordar esta línea de trabajo. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos, un gusto igual estar aquí en la celebración
del 40 aniversario del CITRU, estaba pensando que justamente este año también el Instituto Mora celebra 40 años, así es que somos instituciones más o menos, bueno, no más o menos, casi exactamente de la misma edad, quizá por una diferencia de meses. Habría que meditar qué interés tenía el Estado mexicano hace 40 años por ponerse a crear este tipo de instituciones de investigación en distintos campos y con distintos objetivos. Pero bueno, pues muchísimas felicidades al CITRU y a todos los colegas con los que he colaborado. Otros pues, no he tenido oportunidad, pero pues, bueno, ya habrá oportunidad en algún momento. Mira, yo empezaría quizás haciendo una pequeña para contestar los planteamientos y ahondar en los planteamientos que mencionas, irme un poquito a la génesis del trabajo, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Howard Becker que dice que un buen trabajo de investigación no es uno que, digamos, lo planeas perfectamente desde el principio, incluso que defines el tema así completamente desde el principio, sino que lo vas encontrando en la vida, ¿no? Uno de los trabajos famosos de Howard Becker es la cuestión del consumo de marihuana en los jazzistas en Chicago. Y la razón es que porque él era un saxofonista y estando con sus compañeros, le surgieron algunas preguntas que después llevó y hizo su tesis de doctorado. Y esa es la génesis del trabajo de Howard Becker. Y en mi caso, y es parte de la evolución de la pregunta, a partir de mi propia actividad teatral, yo me preguntaba en algún momento, ¿por qué hacer teatro independiente? Bueno, ¿por qué hacer teatro en el siglo XXI? Y además, ¿por qué hacer teatro independiente? ¿No? Me parecía una pregunta que era interesante, una pregunta quizá al inicio para mí y después viendo el trabajo de los colegas en distintos ámbitos del teatro independiente, me parecía interesante que era algo que valía la pena contestar, ¿no? Y yo en ese momento estaba trabajando, me estaba metiendo mucho en los temas de historia oral. Creo que esa es una coordenada importante, metodológica, que tenemos que mencionar, que la historia oral, las herramientas de historia oral, entre muchas otras características, una de las cosas que enfatiza es el documentar la experiencia subjetiva de los sujetos, ¿no? De los sujetos que participan en algún ámbito en particular, en el ámbito político, en el ámbito cultural, cómo vive el sujeto esa experiencia en ciertos campos, ¿no? Sociales. Y se me ocurrió que era interesante empezar a hacer algunas entrevistas. Yo empecé haciendo un par de entrevistas. Recuerdo que quizá la primera persona a la que entrevisté me parece que fue Juan Carlos Cuellar, y después a William Sayago por una cuestión, digamos, de cercanía, si ustedes quieren, de cuestión práctica. Y de ahí me empezaron a surgir las siguientes preguntas, ¿no? Que era sobre el teatro independiente, ¿no? O sea, ¿qué significa esta cuestión del teatro independiente? Me puse a investigar y así es como llegué, digamos, a la colaboración con Julio. Me acerqué con él, yo sabía que él había publicado varias cosas muy importantes sobre la historia del teatro independiente y encontramos ahí esta parte histórica, ¿no? Donde dijimos, bueno, ¿qué ha pasado en México en las últimas décadas, ¿no? Hay muchísimos cambios económicos, políticos, la transición democrática, la superespecialización en distintos sectores de la economía, la globalización, etcétera, etcétera, ¿no? Y decíamos, bueno, si ha habido tanto cambio a nivel contextual, ¿cómo eso podría estar afectando a la manera como se perciben los propios los propios teatreros y los propios creadores escénicos? Y por ahí empezamos a armar un poquito el protocolo de investigación ya más en forma, ya haciendo una selección más amplia de entrevistas. Y entonces ese cruce de la historia oral es muy, muy importante, porque metodológicamente hay que tomar en cuenta esa experiencia subjetiva, o sea, y esa cuestión de cómo el individuo se define a sí mismo en el campo independiente, ¿no? O sea, es muy difícil, efectivamente, y aquí lo vinculo con lo que decía Julio, decir, hay un tipo de teatro independiente. Creo que en realidad hay muchas variantes, y esas variantes dependen de cómo se juntan, por ejemplo, estas tres cuestiones que mencionabas, la política, la estética y la ética, ¿no? La política tiene que ver un poco con
con el contenido político, o sea, cuáles son los temas de los que están hablando los teatreros, ¿no? Hugo mencionaba, por ejemplo, el tema de la violencia, ese es un tema recurrente, pero hay otros temas, digamos, mucho más amplios que tienen que ver justamente con la evolución del contexto, toda la cuestión de la diversidad sexual, de las identidades, cuestiones incluso de medio ambiente, cuestiones de poner en evidencia las desigualdades de la sociedad, en fin, un conjunto de temas que finalmente es ese contenido temático que el teatrero, digamos, elige. Y la segunda es cómo se lleva a escena, ¿no? O sea, cuáles son las elecciones estéticas y la poética a partir de la cual esos contenidos se llevan a escena. Y luego la ética, que tiene que ver con una forma de trabajo, ¿no? Y esta triada es muy interesante porque cuando uno va revisando esa definición subjetiva que hace el teatrero de su propia actividad, es como una especie de caleidoscopio, donde estas tres cosas se van moviendo, ¿no? O sea, están codeterminadas, ¿no? O sea, hay un tipo de contenido político, hay un tipo de poética que va de la mano con una cierta manera de trabajar en términos éticos, ¿no? Y ahí vas a tener a alguien que a lo mejor se acerca mucho a la tradición anterior, por ejemplo, mis colegas de Contigo América, ¿no? Que tienen una cuestión de herencia importante de la propia historia de la institución, a alguien que se sitúa por su propia historia de vida, que es la parte interesante de la historia oral, irse a revisar la historia de vida, a otra configuración de lo estético, lo ético y lo político. Entonces, cada individuo te va mostrando su configuración y en las entrevistas te va reflexionando sobre quiénes son ellos, por qué hacen teatro y qué configuración existe, cómo se relacionan estas tres cosas, ¿no? Y creo que eso es lo interesante y también habría que enfatizar que es un punto de partida, como lo han mencionado, como lo mencionaste tú, como lo mencionó Hugo, es un punto de partida para otras investigaciones, ¿no? Hugo puso un ejemplo de cómo a partir de ciertas entrevistas que están en el libro y en el proyecto de investigación en general, porque hay algunas que están en el proyecto pero no fueron incluidas en el libro, le generó un punto de partida para investigar algo más, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas interesantes del volumen. De hecho, por ejemplo, Julio y yo nos la pasamos discutiendo todo el tiempo, ¿no? Porque no llegamos a un acuerdo sobre algunos temas, ¿no? De hecho, por eso hicimos un poco de trampa y ahí el estudio introductorio está dividido en dos, porque él tiene su propia perspectiva a partir de la parte diacrónica, del diálogo con las distintas etapas, y yo tengo una perspectiva un poquito más sociológica a partir de Bourdieu, de la idea de los campos, ¿no? Julio ve un poquito más de continuidad con algunos cambios y yo veo más cambios que continuidad. Y eso también es muy interesante, ¿no? Porque incluso nosotros siendo los autores, el material ofrece una riqueza para la reflexión. De hecho, ahorita estamos preparando un volumen, un segundo volumen, donde la idea es que distintos colegas, a partir de una selección de entrevistas del proyecto, ellos deciden cómo abordarlos, ¿no? Y hay quien decide abordarlo desde Bourdieu, y hay quien decide abordarlo desde la teoría queer, y hay quien decide abordarlo desde sociólogos más clásicos, como el propio Julio, que en ese trabajo está tratando de vincularlo con Durkheim. En fin, ¿no? O sea, es un punto de partida ahí muy interesante. Y cerrando un poco esta primera intervención, ¿por qué tú mencionabas el independiente entre paréntesis, ¿no? Y es un fenómeno bien interesante que solo se puede encontrar con este tipo de metodologías donde le permites al sujeto hablar más que llegar con una categoría y decir, tú eres independiente y por esto te voy a estudiar, ¿no? Efectivamente preguntamos, ¿tú te consideras independiente, sí o no? Es cierto que algunos decían, no, pues ya no tanto, pero la mayoría sí se consideran independientes. Y cuando se les pregunta por qué, ahí es donde entra lo interesante, ¿no? Porque de pronto encontramos unas narrativas que son interesantísimas. Por ejemplo,
El discurso de la ciudadanía, que dudo que estuviera en etapas anteriores, en colegas que estaban en los 60, 70 haciendo teatro independiente. Hay un discurso donde dice, muchos colegas en las entrevistas contestan diciendo, yo soy ciudadano y yo pago, y estos programas que financia el Estado, yo tengo derecho a ser ciudadano. Y mientras no se me, o sea, no, yo tengo derecho a ese recurso. Y por lo tanto, mientras no se metan en mi poética, en mi contenido, etcétera, etcétera, mientras yo tenga autonomía en ese sentido, no pasa nada. Entonces sí, por lo tanto soy independiente, ¿no? O una cuestión también, el discurso de la supervivencia, que quizá no es tan novedoso, se ha encontrado en otros campos, pero esta idea de, bueno, sí, me invitaron a hacer una obra comercial y acepté porque eso me va a dar el recurso para hacer lo que a mí me importa, ¿no? Y entonces ese eje es lo que me permite a mí personalmente seguir definiéndome como independiente, valga la redundancia, independientemente de si estoy haciendo teatro comercial o si estoy en el Sistema Nacional de Creadores o si tengo una beca Jóvenes Creadores, ¿no? Y en esa, digamos, un pilar, digamos, en esa argumentación es la autonomía. Ahí es donde empiezan a salir estos otros términos que son los comunes denominadores, independientemente de cómo se define a la gente como independiente, hablan de autonomía y hablan de resistencia. Y la resistencia no solo es respecto al Estado, esa es una cosa muy interesante, sino que es la resistencia en un contexto sociopolítico, económico, que nos lleva a la mercantilización de todo, al consumismo, a estos grandes fenómenos, ¿no? Digamos que se han teorizado sociológicamente en las últimas décadas, ¿no? El mercado que lo invade todo, ¿no? Y la resistencia, es decir, a pesar de lo difícil que es hacer teatro independiente en este contexto, en donde el mercado lo va invadiendo todo, yo busco la manera de seguir siendo un creador escénico y busco la manera de mantener esa autonomía, y eso significa es una resistencia día a día, ¿no? Por eso al final el título es Autonomía y Resistencia, y la palabra independiente está entre comillas porque sí es cierto que se definen como independientes, pero en realidad los comunes denominadores están en la autonomía y en la resistencia, ¿no? Cosa que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues simplemente cerrar diciendo que es un punto de partida, ¿no? O sea, mi estudio introductorio tiene mucho de Bourdieu, en una sección grande sobre los campos de Bourdieu. Hablo de un campo semiautónomo, hablando de teatro independiente. A pesar de las becas y todo, hay una razón por la cual yo considero que es semiautónomo, pero hay alguien que puede decir, bueno, pues yo lo quiero abordar desde Howard Becker o desde Giddens o desde lo que me dice Dubati o de lo que me dice Iliana Diegues, o sea, esa es la riqueza, ¿no? del material. Y bueno, pues con esto creo que sería mi primer comentario, Luis. Muchas gracias. Gracias a ti, ¿no? Sin duda creo que establece precisamente un campo amplísimo, pero que empieza a obligar a nuevas nomenclaturas, ¿no? A definir nuevos rumbos que creo que se van estableciendo ahí, se van desbrozando, van un poco en el sentido que el propio Dubati, que ya lo había mencionado yo como un referente al inicio, ¿no? Cuando habla de este estudio de las micropoéticas, que precisamente dan pie a lo que él llama el canon de la multiplicidad, ¿no? En donde cada cabeza es un mundo, ¿no? Y entonces podemos encontrar tantas propuestas y perspectivas como artistas hay, ¿no? En fin, lo que me parece un acierto y sin duda es muy agradecible, ¿no? Es encontrar voces que uno no está acostumbrado a ver en los medios o en las publicaciones, ¿no? De pronto encontrarte
con un William Sayago, ¿no? Con un Raúl Bretón que habla de este trabajo que hace en los departamentos, ¿no? Creo que es muy interesante y me parece que es un rescate, ¿no? Porque es un trabajo sumamente valioso, sin embargo, pues no está a la vista de los medios de difusión, ni siquiera de las redes a veces, ¿no? Entonces, creo que es importante rescatarlo, o voces nuevas, pero que creo que están surgiendo con mucha potencia, como la de Mirna Moguel o el propio César Enríquez, ¿no? Y en fin, empiezan ahí a constituirse una nueva comunidad teatral, una nueva comunidad de artistas y de voces independientes, algunas de ellas marginales, pero que eso sí resisten en su actividad, ¿no? Y en fin, nos habla realmente de un mundo diverso, ¿no? Nos habla también de que hay todavía parte de ese mundo por definirse, ¿no? Y por encontrar esas otras voces que sin duda hay muchas más que deberán abarcarse, y por supuesto también nos habla de la dimensión de esta omisión que por supuesto no es responsabilidad de ustedes en esta etapa del trabajo, que es circunscribirse exclusivamente a la Ciudad de México, ¿no? Aunque hay artistas que vienen del interior, como el caso de Conchi León, ¿no? Por citar solo un ejemplo, pero creo que todavía seguimos en esta visión centralizada, ¿no? Y que un Centro Nacional de Investigación pues tendrá en un momento dado que encontrar sí o sí estrategias para amplificar su alcance e incorporar voces que vienen desde otros lados, ¿no? En fin, creo que es uno de los temas que ahí están todavía pendientes. Leo un par de comentarios que nos han dejado en Facebook y me gustaría plantearle algo al respecto a Hugo Salcedo, ¿no? Dice Tania Castillo: considero que una característica del teatro independiente reside en su discurso. A veces no está en contra del discurso político y o social sino que explora y luego representa. Ay, Dios, se me movió aquí porque me metieron otro mensaje y lo perdí. Ya lo tengo. Y luego representa recurriendo al teatro vicario. A final de cuentas, dice, la participación y la exposición del discurso seguirán siendo parte del objetivo lingüístico que hace al teatro y su contexto. Eso nos dice Tania Castillo. Luego Norma García dice: considero que otra característica del teatro independiente es su acceso al público en general, en virtud de que los precios son más económicos, ¿no? Que también ahí ya nos plantea una característica de esa independencia que casi lo veríamos como un sinónimo de algo más cercano a la gente, ¿no? Porque no está en el ámbito del comercio, no está en el ámbito de los objetivos institucionales, sino que está quizá más en un ámbito comunitario incluso, ¿no? En fin, son algunas de las opiniones y precisamente en este rescate de voces y que tiene que ver con también el ámbito de investigación que estás desarrollando ahora, Hugo, ¿no? ¿Qué tanto identificamos independencia con marginalidad también, ¿no? Se habla aquí, por ejemplo, de un caso de independencia, pero al mismo tiempo muy exitoso, como podría ser el de Teatro de Ciertos Habitantes, ¿no? O como podría ser el de Teatro Ojo, que a quien se le comisionan obras incluso en el extranjero, ¿no? Con fondos de festivales internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de pronto uno dice, bueno, independencia es sinónimo de marginalidad, es sinónimo de qué, de qué estamos hablando, ¿no? En este terreno, cuando hablamos de independencia y sobre todo en este fenómeno tan visible últimamente, aunque habría que ver si masivo o no, ¿no? Como es el del teatro que habla de la identidad sexual, ¿no? ¿De qué estamos hablando en esos terrenos, Hugo Salcedo? Bueno, sí, me parece que el encarpetado que propone Julio César es bien interesante porque nos habla pues, efectivamente de que lo independiente no es una categoría fija, sino que está en esta constante búsqueda de su sino y proponiendo, sobre todo creo que lo más interesante, proponiendo aspectos a planteamiento de preguntas. A mí me resulta muy atractivo el tipo de trabajo
que plantea pues este volumen de entrevistas, porque nos permite, digamos, que focalizar cuáles serían aquellas constantes, cuáles serían aquellos elementos recurrentes y a partir de ahí tratar de establecer un acercamiento crítico. Y en ese sentido, pues abre una carpeta muy amplia para poder hacer una suerte de aproximaciones de diversa índole, de diversa magnitud. Creo que las definiciones que también ha aportado Carlos en ese sentido, pues también permiten considerar que sí, la independencia no está reñida con nada y en todo caso lo que hay que estar revisando son estas cuestiones ya de autogestión, ya de hibridez, de combinación y pues de trabajo finalmente. Creo que los unos y les otros están trabajando en un punto muy común que es, como lo menciona el comentario de Norma, sí, el acceso al público. Creo que en el fondo lo que está, digamos, en juego, la percepción muy puntual es cómo presentamos esto ante la audiencia, ¿no? De qué manera. Y plantea, pues, ciertamente una multiplicidad de discursos, pero sí, discursos no solamente, digamos, a nivel de la relación del estado de cosas común y el aparato estatal o la producción estatal, sino también con maneras de hacer un eso, ¿no? Con maneras de buscar un lugar, una oportunidad de establecer esos canales de contacto y de comunicación con la audiencia, que ahí sí o sí, finalmente es lo que resulta muy, digamos que muy urgente, de gran urgencia, ¿no? Y por otro lado, para cerrar este comentario, si me permites, comparto contigo, Luis Mario, lo de la necesidad de esta agenda nacional. De hecho, ya lo hemos hablado con Carlos y con Julio, la cuestión de que quizá, si los tiempos lo permiten y las voluntades, obviamente, quizá valga mucho la pena abrir ese espacio, ¿no? Abrir ese lugar de ojo tan importantísimo como es el centro del país, de la capital, obviamente, pero no desatender, no descobijar, o más bien darle un espacio de visibilidad de todo aquello que está marcando. De hecho, mencionas tú, por supuesto, el importantísimo trabajo de Conchi, y si conocemos más a Conchi es porque ha podido estar en la Ciudad de México, con la capilla, haciendo temporadas y demás. Si no, su trabajo quedaría un poquito más a la distancia por la obvia geografía de nuestro país. Y así también es que, bueno, yo también me siento, digamos, un tanto comprometido y un tanto, sobre todo, estimulado para abrir este esquema y tratar de ir incorporando en la medida de lo posible otras voces que también se mueven con esos factores, con esos elementos, pero que no están dentro del ojo del espacio, de los importantísimos espacios que otorga la Ciudad de México. Gracias. Y bueno, por supuesto, y tú hablas desde la Universidad Iberoamericana, estamos hablando aquí de 3 instituciones que de alguna manera cumplen una tarea de investigación y divulgación, ¿no? Y creo que estamos ante la dimensión, un proyecto de dimensiones mayúsculas que implicaría la coordinación de muchos otros sectores, ¿no? De muchas otras instancias. Yo tan solo mencionaría que en Jalapa, por ejemplo, Alejandra Serrano, que está aquí en el Zoom, ¿no? Como escucha, lo podría corroborar, ¿no? Y ella misma ha sido portavoz del Teatro Independiente de Jalapa a través de varias investigaciones, y hay un grupo de investigadoras que específicamente están haciendo un trabajo de continuidad sobre el teatro de grupo en Jalapa, por ejemplo, que encajaría perfectamente con un trabajo de estas dimensiones, ¿no? En fin, creo que es algo que tendría que ramificarse precisamente a todo el país. Pero volviendo específicamente a este volumen, tú cuando estableces, Julio César, un marco temporal de 30 años, que creo que está muy claro esa visión, ¿no? Al principio y de manera muy tajante tú hablas un poco de la función
de cooptar por parte del FONCA a partir de estos resultados adversos en las elecciones del 88, en fin, todo este fenómeno del que ya se ha hablado, lo cual a mí me parece que puede ser válido en una primera instancia. Sin embargo, después de 30 años, creo que es difícil seguir hablando de que esa sigue siendo la intención de cooptación, porque creo que se convirtió en un régimen administrativo de la cultura, más bien, ¿no? Entonces, yo me preguntaría, al llegar a 2018 y sobre todo que estamos ante un nuevo gobierno que está modificando algunos de esos mecanismos, ¿no? Por lo menos en términos de organización, ¿no? En términos administrativos, esta sigue siendo la relación de los grupos independientes con el Estado, ¿no? Es una relación dual entre resistencia, diálogo, complementariedad. ¿Cómo se da? ¿Cuál es la política pública en ese tenor, ¿no? Para el teatro mexicano. ¿Realmente el teatro lo hacen los independientes? ¿El teatro lo hace la institución? ¿Es un diálogo permanente? ¿Cómo lo concibes tú en este momento? No te estamos escuchando. Creo que tienes cerrado tu micrófono. El del teléfono. Bueno, sí, okay. Sí te escuchamos. Mira, a mí me parece que no es un asunto de confrontación lo que se generó. Había una intención, sí, por parte del Estado. Sin embargo, bueno, o sea, una cosa son las intenciones y otra cosa son lo que se produce como fenómenos. No es un asunto de cómo recibieron simplemente los artistas, los teatreros, estas instituciones reguladoras de los apoyos, sino cómo las han interpretado y qué es lo que han hecho para llevar a cabo toda una serie de cosas como es su formación, como es la creación de sus lenguajes escénicos, como es este intercambio del que hablaba. O sea, en este momento yo creo que hay una gran riqueza, no solamente en el campo teatral, sino en general, o sea, en el campo artístico, Y esta riqueza, creo que lo podríamos interpretar un tanto con lo que Agamben le llama dispositivos y contradispositivos, ¿sí? Tú hablabas de las resistencias, que cuáles son en este momento las resistencias, si es una resistencia hacia el Estado. Lo que observo es que no hay una sola resistencia, sino también hay una diversidad de resistencias. En los años 70, efectivamente, por ejemplo, el movimiento del Cleta sí era más homogéneo. Y en ese sentido, por eso es que yo he retomado conceptos como el de Durkheim, que él habla de la solidaridad por semejanza y la solidaridad por desemejanza o orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros revisamos las características del teatro independiente en los años 70, ellos hicieron todo un discurso que lo racionalizaron tanto que lo importante, ya lo había mencionado, era impactar socialmente,
pero dentro de ciertas características, a tal grado que el que no cumplía esas características, incluso que así acabó el movimiento del Cleta por tantas expulsiones. Al final, el más puro, al parecer, fue Enrique Cisneros, porque él es el que se quedó con el membrete del Cleta. Los otros se dispersaron y empezaron a desarrollar sus propias propuestas. En este momento, y eso es la solidaridad por semejanza, en este momento el otro concepto de Durkheim que dice la solidaridad por desemejanza, vamos a ver cómo ese rejuego de las características de las que he mencionado, bueno, tiene que ver, ¿sí?, en este asunto de los dispositivos contra dispositivos, que tiene que ver mucho con la relación con el Estado y que incluso, al parecer, se está modificando. Y se está modificando a partir del 2018 y tiene mucho que ver también con la pandemia, ¿no? O sea, con la crisis económica en la que estamos, con la visión que hay en la actualidad sobre si es importante o no el arte. Y estamos viendo que, por ejemplo, para algunos estados sí es importante. En la Ciudad de México tal vez no tiene un papel tan relevante, pero tú lo mencionabas, por ejemplo, en Veracruz, en Nuevo León, las inversiones que se están haciendo en Quintana Roo, también creo hay hubo un festival donde se invirtió, y no solamente se invirtió, sino yo lo que percibo es que hasta ese asunto del centralismo no se va a acabar desde la Ciudad de México hacia afuera, sino más bien desde los estados a la Ciudad de México, y lo que empieza a existir es un intercambio que va a traer otros fenómenos, o sea, porque, bueno, cuando hablamos de Bourdieu, él habla precisamente de esas complejizaciones que va adquiriendo el campo o los campos, ¿sí? Y son complejizaciones que son difíciles de determinar, o sea, son difíciles incluso hasta de encasillar en constructos, y pues más o menos, o sea, uno como investigador va tratando de seguirlos, va tratando de analizar los fenómenos a sabiendas que, bueno, o sea, la realidad nunca la vas a atrapar, ¿no? O sea, siempre son aproximaciones solamente. Y ese es el rejuego que yo hoy veo. Ok, gracias. Me llama la atención cuando hablamos precisamente de dispositivos y contradispositivos. Este término que surgido inicialmente de la filosofía se ha convertido en un término al uso, digamos, del teatro hoy en día, cuando nos habla un poco de todos estos mecanismos invisibles del poder, ¿no? El teatro, el régimen de la puesta en escena, digamos, podríamos decir que es un dispositivo del poder, ¿no? Y que justamente las nuevas teatralidades lo que tratan de hacer es desmontar ese dispositivo, ¿no? De que aparentemente solo hay una forma de hacer teatro, ¿no? Entonces, justamente eso nos abre a esa posibilidad de decir en los terrenos de la teatralidad hay muchos campos a explorar e incluso muchas hibridaciones, como mencionan varios de los ponentes, ¿no? Para concluir la ronda de participaciones, Carlos, digo, independientemente de algo que tú quieras agregar por interés propio, ¿no? Yo tengo interés en saber por qué estos artistas y no otros, ¿no? O ese universo que abarca o cómo se fue construyendo. Tú ya hablaste un poquito de por dónde empezaste, casi de una manera casuística, digamos, ¿no? Pero esto en un momento dado se tiene que convertir en algo que tenga unos porqués muy claros, ¿no? De quiénes lo conforman.
Sí, fíjate que muchas gracias, Luis, Luis Mario. Justo uno de los comentarios que quería hacer en dos sentidos es sobre la selección, ¿no? La selección en términos de por qué, sé que es una de las cosas, además somos muy sensibles los teatreros, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué a mí no me entrevistaron? Bueno, mira, hay una parte metodológica que es la metodología de la bola de nieve, donde empiezas por algún lugar, por una cuestión práctica, ¿no? En este caso, una de las primeras entrevistas fue William Sayago y hay una cuestión práctica de mi cercanía con él, pero también hay una cuestión de fundamento, ¿no? Que Contigo América es uno de los grupos independientes con mayor tradición y era un buen punto, digamos, para empezar a explorar, ¿no? O sea, creo que pocos podríamos cuestionar la trayectoria histórica de una institución como Contigo América. Y la bola de nieve es esta idea de que vas entrevistando, te van surgiendo nuevas preguntas, van saliendo nuevos nombres y entonces vas avanzando y vas generando la muestra caso por caso hasta un punto de saturación, ¿no? O sea, cuando ya, digamos, claro que hay muchas cosas más que se pueden explorar, pero cuando ya teníamos, digamos, por fechas, porque ya llevábamos mucho tiempo trabajando, llevábamos como 2 años trabajando, haciendo entrevistas, analizándolo con Hugo, con Raúl Rodríguez, que anda por ahí en el seminario, ¿no? Interinstitucional. Llegó un momento donde dijimos, bueno, sí podemos seguir entrevistando a mucha gente, pero ahorita, como un primer saque, digamos, como un primer punto de partida, llegamos a un punto de saturación donde ya teníamos conclusiones muy importantes que no estaban cambiando con las nuevas entrevistas, ¿no? No quiere decir que a futuro no se pueden hacer entrevistas, porque además una cosa es el libro y otra cosa es el proyecto, que es una cosa más grande, ¿no? No mencioné que, bueno, el Instituto Mora tiene el archivo de la palabra, que tiene, vamos, proyectos de historia oral. Por aquí está mi colega Graciela Garay escuchándonos, que es mi maestra en términos de historia oral. Se ha hecho historia de la diplomacia, historia de la Revolución Mexicana, historia de la arquitectura y muchísimas cosas, ¿no? Y la idea es que ese proyecto esté ahí y se siga alimentando. Y habrá otras entrevistas que, bueno, ya no alcanzaron a entrar al libro, pero que estarán ahí disponibles y que si un investigador quiere en algún momento revisarlas, pues van a estar ahí, ¿no? O sea, no cerramos la oportunidad a mucha gente que quizá no entró ahorita en el libro, pero por una cuestión de tiempo y lo que estoy explicando metodológicamente, pero que entrará en el gran proyecto. Y lo importante es ese acervo de información de la historia, digamos, reciente del teatro independiente, desde la oralidad, ¿no? Que ese es digamos, el gran marco. Lo mismo sucede con la cuestión también de selección, ¿por qué la Ciudad de México, no? Pues empezamos muy ambiciosos, como siempre, y decíamos, sí, a ver, ¿en qué momento vamos a ir a Veracruz? Y teníamos una lista de lugares a donde ya íbamos a ir y qué íbamos a comer y dónde nos íbamos a quedar, hasta que nos dimos cuenta que no teníamos ni tiempo ni presupuesto, además de que se nos vino la pandemia encima, ¿no? Pero creo que una de las cosas que sucede con este proyecto es que hay una metodología que ya probamos, que se puede fácilmente decir, vamos a Veracruz y lo vamos a hacer en Jalapa, ¿no? En conjunto con las instituciones en Jalapa, eso sería muy interesante. O vamos a Nuevo León, o vamos al noreste en general, noroeste, vamos a Yucatán, en fin, ¿no? O sea, hay muchos lugares donde sin duda valdría la pena y yo creo que las conclusiones serían incluso más interesantes, ¿no? Que ahí, digamos, las conclusiones a las que llegamos en este volumen son hipótesis, ¿no? O sea, tentativas, y hay que ponerlas a prueba, y esa va a ser una etapa interesante, ponerlas a prueba en otras geografías, ¿no? Del país. Bueno, eso fue lo que pasó. O sea, en algún momento por cuestión práctica dijimos, no vamos a acabar, esto es un universo enorme, vamos a circunscribirlo a la Ciudad de México. Y bueno, sí, claro, está el caso de Conchileón y el caso de Ángel Hernández también, que vienen de fuera, pero en gran medida, digamos, también hay un trabajo en la Ciudad de México. Pero bueno, pues más bien la invitación a otras instituciones a que hagamos y sigamos con esta chamba, ¿no? Esa sería mi respuesta. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Ahorita yo escucho
a Julio y sí, pues son de las discusiones, ¿no? O sea, que si Bourdieu y que si no. Yo insisto que hay una cuestión ahí de los campos semiautónomos. Bourdieu hace una diferencia. Hay un libro muy importante que es Las reglas del arte de Bourdieu, donde explica en Francia en el siglo XIX y explica por qué hay subcampos, lo comercial y la literatura culta, ¿no? Y yo creo que aquí lo que encontramos es que hay en realidad islas, ¿no? O sea, no se puede hablar nada más de lo comercial y de lo, vamos, culto, independiente, ¿no? Sino que hay islas que se conectan y es una de las grandes conclusiones, ¿no? Y la otra cosa, el tema de los dispositivos, es una también de las grandes discusiones que hemos tenido, porque yo concuerdo completamente con lo que acabas de decir en el sentido de que el régimen teatral, llamémosle como sea, independiente, comercial, institucional, es un dispositivo. Incluso los que dicen que hacen contradispositivos terminan finalmente haciendo dispositivos. Y de hecho en la triada que yo mencionaba, la parte de la estética en gran medida está definida en qué tipo de dispositivo haces, ¿no? O sea, te quedas en la caja negra o sales a la calle, es teatro performático o no, o sea, son distintos dispositivos, ¿no? Y bueno, es uno de los puntos ahí para mucha discusión, pero como verán, pues es muy rico el material en ese sentido, ¿no? Así es. Y bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Se cumple el tiempo. Tenemos comentarios que en realidad ya más que preguntas del público son comentarios y saludos, ¿no? William Sayago, que les deja a todos o nos deja a todos un saludo y un abrazo, ¿no? También Briseida Cerón, que habla de lo importante que la conversación y que el material resulta para su propio trabajo de tesis, que sería interesante saber sobre qué es, ¿no? Sonia Rivera, que también deja saludos y agradece los comentarios, ¿no? También desde Brasil, ¿no? Robson Hasman, ¿no? Que dice que qué rica charla. Y bueno, pues lo cual nos dice que este es un tema, la verdad, apasionante, inabarcable, ¿no? Imposible de concluir, ¿no? También Arturo Díaz dice, comentar respecto al libro, bueno, que eso es con lo que iba a cerrar precisamente, ¿no? Gutenberg Brito también les deja muchos saludos, ¿no? Y Tania Castillo también reitera los saludos. Y justamente para terminar, yo quisiera decirles, bueno, el libro, como el volumen en sí mismo, a partir de cuándo o en dónde se puede conseguir, si está en línea, si está impreso, y si finalmente quisieran ustedes agregar algo en relación a créditos, agradecimientos o reconocimiento de gente que haya participado en este largo proceso, ¿no? Incluido Hugo, por supuesto. Sí, pero yo me gustaría aquí comentar, el libro está en proceso de producción editorial. Yo espero que hacia máximo, hacia finales de este año esté listo ya físicamente. O sea, ya está dictaminado, aprobado, está en corrección de estilo. Y es, digamos, con los, el tema es los cuellos de botella, digamos, de producción, ¿no? En ese sentido. Pero yo invitaría que si hay alguien que porque está haciendo una investigación, porque necesita, digamos, le es urgente tenerlo, porque si no su doctorado va a estar, considera que va a estar incompleto, que nos contacte y podemos compartir algunos materiales, ¿no? O sea, es decir, de nuevo, el libro es solo uno de los productos de un proyecto más grande que implica un universo de materiales que digamos, en algún momento van a estar disponibles y que ahorita nos pueden contactar y lo platicamos con mucho gusto, como ya lo hemos hecho con algunos colegas, ¿no? Y yo con eso cerraría y agradecer, por supuesto, a mis colegas, a los colegas del CITRU, a Arturo, que cuando le platicamos un poquito este proyecto fue muy entusiasta, y nos ha apoyado en mucho sentido, a los colegas del MORA, Graciela Garay, que ha sido vital en la parte metodológica, y a los que se han ido sumando, ¿no? Hugo, Raúl, y a los que se quieran sumar, porque además CIRECOM nos reunimos de vez en cuando para discutir materiales y sería bueno también que ese grupito
vaya creciendo y se haga algo más rico, ¿no? Nada más con eso cerraría. Gracias. ¿Algo que agregar, Hugo, Julio César? Pues de mi parte, gracias Luis Mario, de mi parte agradecimiento total, ¿no? Absoluto al Mora, a quienes están al frente de este proyecto, por supuesto a Carlos, a Julio, y a felicitar al Citru, reiterar mi felicitación. Gracias Arturo por siempre la disposición tan amable y tan gentil y del planteamiento, pues como decía al principio, de proyectos y de cosas que hacer. Hay mucho por hacer y estamos en esa línea. Gracias y felicidades. Gracias. Gracias a ti, por supuesto. Julio César, ¿algo que agregar? Aunque ya se nos desapareció aquí de la pantalla. Pues parece que lo perdimos en este momento. Aprovecho para leer lo que nos escribe Briseida Cerón, que dice precisamente sobre su tesis, dice, mis dos grupos de estudiar con la orientación de teatro documental es sobre el estudio de dos grupos, Teatro de los Andes y Teatro Cuerpo Social. Me falta mucho, pero estos meses me ayudan a no apagar el pensamiento. Gracias por el comentario, Briseida. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Continúen con las mesas de reflexión que está organizando el Citru. Y bueno, le dejo más bien a Luis Rodríguez para que él nos diga qué es lo que continúa con estos festejos. Y por mi parte, yo muy agradecido por la invitación, muy agradecido por la conversación. Creo que abre todo un campo de discusión interesantísimo. Y siempre, por supuesto, con gusto de estar colaborando con el Citru en cualquier medida. Pues muchísimas gracias, Luis Mario, por participar como anfitrión de esta mesa. También agradezco a Hugo Salcedo, a Carlos Domínguez y a Julio César López Cabrera, con quienes se pudo dar forma a esta mesa. Y bueno, pues dentro del marco de los festejos del aniversario del Citru, el próximo jueves tenemos la siguiente mesa, que es Formas de hacer historia, trabajos a partir de la línea de investigación Historia del Teatro en México, con la participación de Miguel Ángel Vázquez, de Sergio López y de Guillermina Fuentes. Esto es a las 10 de la mañana. Y ese mismo jueves, a las 13 horas, la mesa Grupos Documentales del Citru. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles y agradecer a todos su presencia y pues por seguirnos en redes sociales y a quienes están como asistentes aquí en la sesión de Zoom. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. Gobierno de México.